Bienvenidos al cuarto encuentro global a realizarse en Brasil los días 28 y 29 de septiembre de este año. Como previo o actividades previas al cuarto encuentro, estamos realizando una serie de workshops por maestros que están en todas partes del mundo y en esta oportunidad contamos con la presencia de Marilu Sánchez, que es maestra de Dios desde México. Y Marilu es diseñadora gráfica de profesión, inquieta por la naturaleza y buscadora de respuestas. Estudió logoterapia, bioneuroemoción, radioestesia clínica, flores de Bach, psicoterapia de un curso de milagros, constelaciones al servicio de la expiación, péndulo hebreo, barras de Access, entre otras cosas. Le encanta el arte, viajar con la familia, comer rico, las reuniones con amigos, en este mundo de la forma, ¿no? Y lo que más le apasiona es poder ayudar a otros a encontrarle ese sentido a la vida que a veces se esconde y nos genera mucha soledad y tristeza. Su maestría fue superar el abuso que vivió a los 6 años dentro de su hogar, ¿ok? Que era su casa y todas las secuelas que dejó en ella. A pesar de todo, bueno, ella evidentemente dice que somos más grandes que un momento en nuestra línea del tiempo que se llama vida. Así es. Entonces, las dejamos en este instante y precisamente con este tema que es muy sensible, pero que ella nos los trae en este workshop. Bueno, Marilu, bienvenida a este cuarto encuentro global. En gratitud por estar aquí, en permitirnos tocar este tema. Y bueno, los micrófonos son tuyos. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Me siento en casa. Me encanta que estemos así de cerquita, ¿no? Que la siento, digo, en cualquier momento, si quieren preguntar, por favor, o sea, pueden hacerlo en el momento que lo elijan. Bueno, yo, diseñadora de profesión, he participado también en el diseño de todo lo relacionado con el encuentro global de este año. Así es que por ahí van a ver mis diseños. ¿Qué más he hecho? Bueno, todo lo que mencionaron, bioneuroemoción, pero bueno, lo que quiero hacer entender es que todas estas herramientas que fui aprendiendo a lo largo de los años, pues fueron muy motivadas por ese gran evento que tuve cuando era yo una niña, que tenía 6, 7 años. Entonces, esta búsqueda, o sea, que yo tenía esta búsqueda incansable de encontrar respuestas, de poder encontrar paz y tranquilidad. A mí, a mi alma, en mi entorno, no entendía la verdad mucho de qué era lo que estaba sucediendo conmigo. Fue lo que me hizo transitar por todas estas herramientas, todas de gran utilidad en cada una de sus etapas. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos tocado alguna, ¿no? Si no es el Reiki, es la bioneuroemoción, o sea, siempre hay la numerología, la astrología, o sea, son un sinfín de herramientas que hoy son muy útiles para el despertar de conciencia y para el autoconocimiento. Yo lo veía más como autoconocimiento. Mi primer encuentro con el curso de milagros fue más o menos cuando yo tenía como 44 años, más o menos, un poquito antes, como unos 8 años antes de eso, perdón, porque mi prima tenía cáncer y estaban platicando ella y su hermana sobre el curso de milagros y yo estaba realmente de metiche, porque no estaban hablándomelo a mí, ¿no? Pero me sonó tan con este lenguaje tan religioso que a lo mejor en ese momento yo estaba como muy rechazando todo lo relacionado a eso. Yo soy católica, entonces conocía perfecto ese lenguaje, así que para mí generaba un poco de resistencia en esa etapa. Entonces yo lo deseché de mi mente, se me hizo aburridísimo y no volví a saber de él años más tarde. Para mi prima fue un parteaguas y reconocí en ella que eso había sido transformador para ella, pero hasta ahí, ¿no? Para mí no tenía ninguna otra resonancia. Años después,
en una Navidad, platicando con mi esposo, yo había caído en una página de Marta Salvat, no sé si algunos la conozcan, en el que pues ella habla de una forma muy didáctica de lo que es el curso de milagros, que me atrapó, pues, la verdad como que me empezó a dar este interés, o sea, tener este interés sobre el curso de milagros y fue como empecé a profundizar. Bueno, compré varios o sea, de los programas que ella tenía. Fue como yo me introduje en este mundo. Después caí con la maestra Hilda, que está en España, que ella también tiene otra forma diferente como de percibir, ¿no? El curso de milagros. Y de ahí jamás lo volví a soltar. De ahí caí con el maestro Carlos, o sea, Carlos Manuel. Entonces, si se dan cuenta, desde mi transitar durante todas esas herramientas, por ejemplo, la logoterapia, para mí fue un parteaguas también porque me hablaba de esta forma de vivir con un sentido, ¿no? Del buen vivir, o sea, de tener esta vida linda, de tener estas ganas de hacer cosas. Entonces, para mí el curso de milagros fue la cereza del pastel porque comprendí que entonces todo estaba, o sea, yo era la que, todo estaba en mí, o sea, yo era la que tenía que primero sanar, de donde tenía que cambiar la perspectiva era mía y no buscar a todos los responsables y culpables de todas las cosas que yo sentía que me estaban sucediendo. Entonces, yo creo que todos hemos transitado también por este camino. No soy una erudita en el curso de milagros, soy una estudiante igual, ¿no? Es todavía, pero sí me gustaría compartir con todos ustedes, ya con un poco más de calma en el siguiente workshop, qué es lo que para mí significó dentro de una situación de abuso, siendo yo una niña. Cuando tienes cero herramientas, ¿no? Cuando estás en una etapa tan vulnerable y me gustaría que hiciéramos un breve ejercicio, o sea, algo muy pequeñito, pero me gustaría que cerraran sus ojos y respiraran profundo. Traten de conectar con ustedes y quiero llevarlos a ese espacio en el que ustedes, si pueden ir hacia atrás en su línea del tiempo, hasta que puedan conectar con esa niña de 6 años, 7 años, su niña, su niño. Y quiero que perciban todo lo que ese niño pequeñito puede sentir. ¿Qué pasaba cuando los abrazaban, cuando los besaban, cuando les decían palabras de amor, cuando les hacían cosquillas? O sea, ¿cómo era esa forma de percibir la vida con asombro? Todo era gozo, ¿no? La confianza era completa y absoluta. Entonces quiero que cada uno vaya sintiendo a su niño y a su niña y regresen ahí a esa alegría que era una alegría absoluta y una confianza plena en todo y en todos. Poco a poco vamos creciendo y esa sensibilidad que tenemos en ese espacio de tiempo no la volvemos a recuperar. Entonces, vamos creciendo y vamos dejando que entren ideas, ideologías a nuestra vida, a nuestro sistema, a nuestro pensamiento, que nos van generando miedos, que nos van generando culpas, que nos van generando rechazo a otros. Entonces, respiren profundo y abran sus ojos. Y quiero que sientan cómo son hoy, ¿no? O sea, ¿qué pasa en este transitar del tiempo relacionado con esa niña? ¿Cómo nos sentimos completamente distintos? O sea, esa vulnerabilidad, esa sensibilidad que teníamos en ese entonces, yo me acuerdo que cuando a mí me hablaban de Dios, me hablaban del Espíritu Santo, de la Virgen, bueno, yo era así como una devoción absoluta, ¿no? O sea, sentía un amor profundo. Todo eso fue cambiando y fue transformándose cuando llega alguien y te agrede. En mi caso, el abuso no fue agresivo, fue un abuso, este, pues en confianza, porque se acercaron de forma calmada,
o sea, aprovechándose de esta cercanía. Fue en el espacio más seguro que tengo, que es mi casa, ¿no? Es en el espacio en el que uno no debería de sentir miedo ni sentirse desprotegido. Y fue en compañía de mis papás, porque mis papás estaban en la casa, no estaban en el mismo espacio, porque estas personas saben elegir los momentos y saben buscar los espacios en los que los papás sueltan, ¿no? Esta mirada. Y más porque se aprovechan de la confianza que tienen en el núcleo familiar. Entonces supo hacerlo muy bien, supo llevarme, ¿no? Por ese camino. Y lo que quiero que todos entiendan en este preámbulo, porque no voy a entrar mucho a detalle de todo lo que transité después, eso lo veremos después, pero sí quiero que veamos esta sensibilidad con la que fuimos creados. Sé que esto es desde la forma, que somos más grandes, mucho más grandes que lo que nosotros podemos percibir en la forma. El ser humano, si lo vemos como tal, fue creado para amar. Tenemos un vehículo altamente sensible. O sea, podemos transmitir con una mirada amor, con una caricia, con un abrazo. ¿Cómo podemos contener, no? O sea, podemos contener dando un apapacho a alguien, llevándole una taza de té, con palabras bonitas. O sea, toda la sensibilidad que tiene el ser humano en esta gran dualidad, ¿no? Porque así como podemos hacer sentir amor, también podemos hacer, o sea, hacer sentir lo contrario, ¿no? Causar miedo, causar angustia. Entonces, ¿qué descubro yo dentro del curso de milagros? Que somos más grandes que todo esto, más grandes que las historias que nos contamos, más grandes que nuestro transitar por la vida. El episodio que yo viví a los 6 años, 7 años, porque duró más o menos como de 2 a 3 años, no fue constante, pero sí fue como en momentos muy puntuales. Me doy cuenta que solamente fue un momento en el tiempo. O sea, si yo analizo toda mi línea de vida y todo mi transitar en este espacio, digo, pesa más lo bueno que lo malo. Pesa mucho más lo bonito que lo que pude haber sufrido en ese momento. Y sin embargo, van a decir que estoy loca, pero uno termina agradeciendo, ¿no? O sea, terminas agradeciendo a lo mejor esos pequeños sucesos que te mueven la vida, porque gracias a eso no te quedas estacionado en el conformismo, o te quedas estacionado en una vida a lo mejor, pues sin este sentido. Creo que esta búsqueda que inicié después de ese episodio, que traía yo mucha inquietud por algo que había sucedido que yo no comprendía, porque no me lo van a creer, pero desde los 6 a los 22 años yo no era consciente de que había sido abusada sexualmente por un tío abuelo, no tenía la conciencia y un día a los 22 años estaba leyendo un libro, no sé si se acuerdan, en México era muy sonado un autor que se llama Cuauhtémoc Sánchez, que tenía unos libros que eran Juventud en Éxtasis, Un grito desesperado, que eran de adolescentes. Digo, a lo mejor no lo conocen, pero en México fue muy conocido. Entonces a mí me encantaba leer, entonces me devoraba los libros y en una noche estaba leyendo uno de esos libros que hablaba del incesto y yo ni siquiera conocía la palabra, la verdad es que no estaba ni en mi vocabulario, no sabía qué era. Y cuando comprendí de qué se trataba, en ese momento se me vino así a borbotones, como una cascada, todas las memorias que había tenido de cuando era niña. Ahí comprendí y ahí me dolió y ahí fue en donde realmente me di cuenta de todo lo que había sucedido y o sea, de lo que significaba lo que había sucedido. Entonces fue un golpe de realidad brutal en el que o sea, mi primera idea fue hablarle a una de mis hermanas. Yo tengo 4 hermanos que son mayores que yo por muchos años, porque yo soy la más pequeña, yo fui el pilón, así, la chiripa de la casa. Yo nazco 16, 15 y 7 años después, ¿no?
Esas son las edades de mis hermanos. Entonces, ellos eran mayores que yo y en ese momento busco a una de mis hermanas para platicarle de lo que estaba haciendo consciente y no me podía contener porque no estaba, o sea, fue, bueno, hasta ahorita me da hasta, y eso que ya lo tengo superado y todavía me hace como emocionarme, ¿no? De ahí busqué ayuda psicológica, porque fue lo primero que me vino a mi mente. Lo comenté con mi novio, ya tenía novio, que es mi esposo hoy. Entonces lo platiqué con él y busqué ayuda. Fui a terapia durante un tiempo en el que creo que caí en, pues a lo mejor no era la terapia adecuada, yo no sabía de esto, nunca había necesitado ir a terapia. Entonces era una terapia en la que me escuchaban, yo me desahogaba, hablaba, decía, y al final, cuando el terapeuta interviene, el psicólogo, y me dice, creo que la solución para ti es que tengas relaciones sexuales con tu novio. Para mí eso fue así, quedé en shock, ¿no? O sea, en esa etapa, tengo hoy 49 años, en esa época, pues para mí tener relaciones sexuales en esa edad, pues creo que todavía no era ni mi momento, ni lo estaba buscando. Entonces, me movió muchísimo que un terapeuta te pudiera recomendar algo así. Entonces, desde ahí como que también fue un rechazo a la terapia profesional. Pero seguí en mi búsqueda de autoconocimiento, de entenderme a mí, de encontrar respuestas, y fue como fui transitando todas estas herramientas. Este, creo que ahí fue en donde me fui descubriendo realmente cómo era yo. Fíjense que parte importante de mi crecimiento es que a mí no me gustaba, por ejemplo, el acercamiento físico, o sea, por ejemplo, con una amiga abrazarla o que ves que hay amigas que son muy físicas, que te abrazan, que son muy apapachadoras. Yo era así como de, no, o sea, no me gustaba mucho que me tocaran, pero no lo entendía. O sea, yo no sabía de dónde venía este rechazo, ¿no? No me gustó, o sea, esa parte como melosa de la vida no me gustaba y yo era realmente como que siento que me volví un poco hasta fría, ¿no? Y después de, fíjense, todo esto que he ido aprendiendo, me he vuelto más cálida, no tanto como hubiera querido ser, porque dijera a mi hija que le hace falta el que yo fuera un poquito más física como mamá y eso lo vas descubriendo con el tiempo, porque son secuelas de, del mismo abuso, que yo no lo comprendía. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguien que quiera interactuar conmigo. Entonces, bueno, fue eso prácticamente. Estar en una situación tan complicada desde una niña, hoy lo siento como una prueba superada. Y eso quiero que entienda la gente, que me escuche, la que se abra a escucharme, que no hay nada que no podamos superar, que todas las culpas que nosotros lanzamos a los demás, principalmente creo que a Dios, porque sentimos que Él es el primero que se aleja de nosotros, ¿no? Porque te sientes en un espacio como muy, por sí, casi, casi, ¿por qué no me mandaste a tus ángeles y que lo quitaran, o sea, lo quitaran de ahí cuando yo estaba tan pequeña? Y vas comprendiendo que la vida no es así y que vale la pena vivirla y que poco a poco iremos descubriendo que con este libro maravilloso que amo, que es El Curso de Milagros, comprendes en realidad la grandeza de tu alma, la grandeza del espíritu y del transitar tan corto que vamos a tener en este espacio-tiempo, que es muy breve, en realidad. Entonces, no sé, qué más les pueda decir. Les quiero compartir unas, ay, a ver, ay, adelante, Zoraida, dime. ¿En qué momento encontraste la terapia, o sea, la que te hizo realmente perdonar toda esa situación, superar toda esa... Fíjate que tardé, o sea, siento que tardé un poco. A los 22 años me doy cuenta, pero
creo que yo estaba más enojada que, o sea, yo lo que quería era venganza, o sea, quería justicia, quería revancha. Yo lo que quería era verlo a él destruido y hundido en un hoyo, en el hoyo más profundo. Entonces, creo que en ese momento no lo manejé tan bien porque para mí era muy doloroso y más que cuando tú te confrontas a la familia, cuando empiezas a platicar tu Ujú. historia, o sea, lo que viviste, por ejemplo, en el caso de mi mamá, su primera reacción fue, no, no digas nada porque tu papá no se puede enterar, esto, Ujú. o sea, esto es casi secreto, no se puede saber. Eso me dolió más porque me sentí pues desprotegida, ¿no? Digo, a pesar de que ya no Protegida, estaba ahí, claro. pero me sentí desprotegida. Entonces tardé un poco en hacer este proceso de perdón. Cuando llego a la logoterapia, que es la terapia que creó Víctor Frank, que es que escribió El hombre en busca del sentido. Bueno, esa fue una de las herramientas que más me gustó porque empecé a darme cuenta de quién era yo y que había cosas que yo podía cambiar en mí y había cosas que era imposible que yo cambiara, ¿no? Y empezar a dejar las cosas de Dios en sus manos y dejar las cosas o sea, yo podía actuar en la medida en la que a mí me correspondiera actuar. Entonces ahí empecé como a entrar en calma. Pero cuando realmente me di cuenta fue cuando fui a una constelación familiar que me llevó una de mis primas y elegí constelar el tema del abuso. Y dentro de la constelación para mí fue muy impactante porque la persona que representó a este tío estaba como si fuera un gusano sentado escondido atrás de una persona arrastrándose en el piso con mucho dolor, con mucha culpa, con mucho... La gente no sabía de qué estábamos hablando porque no se dice el tema que se está tratando, es como oculto. Ujú. Hasta el final como que se explica qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, ahí me di cuenta que tampoco quería eso, que mi corazón no estaba tampoco abierto a generar dolor o generar Venganza. venganza como yo lo había querido, que no era la forma en la que yo quería tampoco regresar a mi paz, generándole a lo mejor ese dolor a otra persona. Entonces ahí me di cuenta que por ahí no iba, que tenía que buscar otra forma. Entonces, cuando llega el curso de milagros a mí y que entiendo lo que era la expiación y el perdón, para mí fue transformador porque entonces ahí me quedé y comprendí todo, o sea, todo lo que la religión a mí no me había dado, que era esta esperanza de amor, esta idea de que somos uno, de que en realidad no somos esos seres culpables, ¿no? Que queremos destruir a los demás, que todos tenemos esta dualidad y que cuando comprendamos el ser que somos y esta grandeza que tenemos de alma, es entonces cuando nos daremos cuenta en realidad qué es el perdón, ¿no? Porque el perdón es el darte cuenta que ese ser jamás hizo nada. Ahí me cayó el 20, ahí fue como me voló ahí la cabeza, dije, esto es, y me liberó completamente de cualquier sentimiento que yo tuviera hacia él. Y te puedo decir, hoy, fíjate, hoy saqué una cartita porque dije, a ver, ¿cómo me siento yo en relación al abuso que viví? Y ve esto. Ay, qué lindo. O sea, siento, siento amor, o sea, eso es lo que siento. Yo fui también estudiando transgeneracional, entonces me metí mucho a investigar cómo había sido la vida de él. Digo, siendo un familiar, pues lo tenía fácil Ujú. porque sabía cuál era su tránsito en la vida. Entonces también comencé a comprender que cómo una persona puede dar amor cuando no la tiene, cuando no lo tiene, ¿no? O sea, cuando no lo vivió, cuando fue vulnerado también desde muy niño. Entonces fui un daño colateral de su existencia. Esa es la realidad. Y sé que no fui la única y que hubo más niños, pero hoy te puedo decir que estoy en paz, Qué que bueno. siento en paz en general, o sea, con todos, con todos, con todo. Creció en mí estas ganas de tener el contacto con la gente, de abrazar, de contener, de, de ser como ese faro, ¿no? De luz.
muchas veces cuando estamos transitando una enfermedad, que es lo que estaba diciendo Jennifer, ¿no? Cuando tú ves estos procesos difíciles en otras personas y que lejos de la enfermedad lo que vas descubriendo es que son esas pocas ganas que tienen de vivir o esas pocas ganas que tienen de o que le tienen de amor a la vida, porque ven las cosas tan complicadas y a lo mejor tan grises. Y no sé ustedes, pero siendo todas estudiantes del curso, te das cuenta del también lo maravilloso que es vivir, ¿no? Vas comprendiendo los procesos desde otro ángulo. Sí, Entonces, digo, qué bendecidos somos al poderlo haber encontrado. Y luego híjole, tan rechazado que es a veces por otras personas del mundo que no lo comprenden y que no se acercan a por lo menos a entender de qué se trata, sino lo juzgan, ¿no? Solamente ujú, sí. es difícil. Bueno, hermosa historia de perdón. Ay, gracias. Gracias, Marilu. Gracias, gracias. Pues prácticamente. Ay, Cris, adelante, Cris. A ver si se escucha, es que voy Sí, manejando, pero perfecto. aquí te voy escuchando, Marilu, y como siempre, agradecida de todas tus enseñanzas. Y yo creo que, digo, me quedo con la frase de que fue un momento en tu línea de vida y en tu línea de tiempo y sopesar lo bueno y lo malo, y claro que lo bueno es más. Y creo que tanto tú como yo nos hemos dado cuenta que el ser útiles, el ayudar a otras personas, el acompañar, es lo más sanador que pudimos haber elegido, ¿no? Cada vez que damos una terapia, un acompañamiento, una constelación o algo, todo era para ti y el exponerse a esos espacios creo que es la mejor forma de aprender, como dice el curso, pero sobre todo de sanar. Así que te agradezco mucho por volvernos a recordar y porque me encanta seguirte y seguir tus pasos y que nos sigas inspirando. Ay, Muchas gracias. gracias, Marisa. Saben que Gracias. voy a tener que dejar la transmisión porque te manda cortando mucho, pero los voy a escuchar por diferido. Gracias. Un Te abrazo. mando un besito. Gracias. Bye bye. Pues miren, les quiero compartir unas láminas que tengo aquí. Fíjense. Sé que dentro de esta vida que nos toca es estar en una dualidad, pero quiero que comprendamos bien qué es el cuerpo, ¿no? Cuando estamos a veces muy metidos en el curso de milagros y nos espiritualizamos mucho, dejamos a lo mejor a veces a un lado esta sensación de lo que es la parte corporal. Y quiero que leamos esto. El cuerpo es que somos un diseño inteligente y el universo es el lugar de una criatura privilegiada cuya función fue diseñada para el amor. Cada segmento corporal, cada detalle de su apariencia exterior forman parte de un ser maravilloso. Sus ojos te enamoran y se enamoran. Sus manos acarician, sostienen, ayudan, estrechan otras manos. Sus abrazos dan refugio y ofrecen una ternura inigualable. Su temperatura corporal invita al afecto y la intimidad. El interior no es menos sorprendente porque somos sensibilidad, emotividad, inteligencia, voluntad, afectividad, y todo es un finísimo instrumento diseñado para percibir, intuir, aceptar, acoger y vivir el amor, así como sentirlo. Entonces, cuando yo los llevé a sentir a su niña, o sea, creo que mi objetivo era que se situaran en esa etapa, justo en la etapa en la que el abuso infantil sucede, ¿no? Que son en las etapas más tiernitas de la vida, en las que somos seres tan sensibles y estamos tan abiertos al amor de otros, al contacto con otros, que muchas veces el abuso lo creemos como que es agresivo, violento, como que alguien va a llegar y te va a vulnerar, pero no. Por lo general, estas personas se acercan de una forma cariñosa, ¿no? Aprovechándose de eso. Entonces es cuando hay que ser un poco más cuidadosos con estos pequeñitos a los que soltamos con una facilidad y ellos como no conocen y no entienden qué es lo que está sucediendo, porque es la verdad, uno no entiende qué sucede en ese momento, pues permites y confías
en lo que el otro te hace. Entonces es aquí en donde mi reflexión me gustaría que llegara a todas las mamás o las personas que pasaron por aquí, que no hay que sentir culpa o sentirse sucios o sentirse, no sé, porque estamos hechos tan perfectos en este sentido, ¿no? Pero si esto es perfecto, imagínense cómo somos en realidad, ¿no? Esto es un transitar pequeñito en nuestra línea de tiempo en la vida. O sea que es un episodio que no puede marcarlo todo. Yo creo que con esto concluyo y no sé si alguien quiera decir algo. Marilu, ¿cómo te conseguimos tus redes, tus contactos para todos aquellos que te están siguiendo y que te quieren seguir? Si tienes canal de YouTube, si tienes Instagram, si tienes Facebook, ¿cómo te conseguimos? Pues tengo solamente una paginita ahí en Instagram que se llama Despertare con doble A, en donde he subido algunas cosas. La verdad es que no soy, o sea, no me muevo públicamente tanto. Soy medio miedosa para las redes sociales, como verán. Este, pero, por ejemplo, yo últimamente hemos formado un grupo los jueves en los que nos juntamos de forma presencial y me encantan los círculos de mujeres y los grupos de trabajo. Me encanta que podamos compartir hablando de temas, ¿no? Juego mucho, o sea, me encanta jugar con cartas, tengo varias herramientas de las que me apoyo para poder entrar un poco más profundo al inconsciente. Y creo que es de gran utilidad que no solamente busquemos grupos de apoyo cuando somos un alcohólico, tenemos una adicción o tenemos un transitar difícil. Creo que los grupos de apoyo son muy útiles también cuando somos personas con la cotidianidad de la vida, ¿no? Que si tu hijo te contestó mal, que si con el esposo tuviste una diferencia, o sea, situaciones cotidianas en las que puedes tú pues compartir y crecer, ¿no? Con otras personas que estén pasando por las mismas etapas. Eso es lo que a mí me gusta. Bueno, Más. los micrófonos están abiertos si desean hacer alguna otra pregunta. Maestra Victoria. Y muchas gracias. Buenas noches, hermanos, y Buenas noches. gracias por estar ahí. Pues, hermanita, quería preguntarte si has logrado ver esa petición de amor que nos enseña Jesús, que nos muestra Jesús con el estudio de un curso de milagros cuando estamos ante un ilusorio abusador o ante un ilusorio abuso. Porque pareciera que no es lo mismo contar un caso en el que no sabemos de un curso de milagros antes de perdonar, o ahora aparentemente habiendo perdonado, en el que realmente nos damos cuenta de que hay una petición de amor de ahí, desde el hermanito que aparentemente abusó, y desde tu lado también esa petición de amor si él ha sido cancelado, el- esa situación en el perdón. Él ya murió, era mi tío abuelo, entonces ya hace años que murió, pero, o sea, para mí siempre significó una petición de amor lo que sucedió. O sea, creo que esta forma de entenderlo hoy, ¿no? Y también creo que de mi parte nos encontramos, porque las cosas tampoco son casualidad, ¿no? O sea, Claro que no. entonces ambos creo que nos encontramos y estoy segura, porque así lo siento, que en el proceso que a él le tocó vivir, él también lo está transitando desde un lugar muchísimo más amoroso, en el que él ya comprendió
todo lo que aquí se vivió, esta ilusión que él creó y que a mí me tocó en una pequeña parte, ¿no? Entonces, ¿qué me queda a mí en relación a esta forma de pensamiento, ¿no? Que maneja tanto el curso de milagros? De verlo desde el amor o verlo desde esta petición de amor, pues yo me quedo con el amor, me quedo con ver la grandeza en él y ver la grandeza en mí y saber que todos estamos conectados, que todos somos uno. Eso es, y eso lo entendí muy claramente cuando estudié bioneuroemoción, que hablaban mucho de la conciencia de unidad. Creo que el libro a veces es un poco, cuando no lo comprendes claramente, te cuesta, ¿no? Te cuesta un poco entenderlo. O sea, de repente siento que da mucha vuelta y te regresa y te regresa y te regresa y te regresa y amplía. Entonces ahí lo entendí muy bien y hoy que trabajo con la parte energética y conecto con la información de la gente, digo, es que somos uno, o sea, es verdad en ese sentido, ¿no? Así que no sé si te contesté la pregunta, Sí, pero que yo creo que lo importante aquí para todos, ¿no? Es ver el perdón que, que has así es. realizado y todos contigo, ¿no? Porque realmente de eso se trata, de un milagro en el que la percepción de nuestra mente cambia completamente hacia con el Espíritu Santo, ¿no? A ese mundo real en el que vemos que no hay atacantes, ni atacados, ni víctimas, ni perpetradores. Entonces, en la idea que estabas exponiendo sobre eh, acompañar a esas niñas o a esas mamás para que cuiden a esas niñas, ahí estaríamos mirando, tú me dices, ¿no? Y lo vemos entre todos, lo Ujú. vemos entre todos. Sí, pero si el perdón se da completamente, y se da, claro que sí, ahora sería mirar al pasado libre de todo improperio, libre de todo, libre de toda condena, ¿no? Y no tener que ser, como nos dice Jesús, el Maestro, ni cuidadosas ni descuidadas, sino entregarnos completamente al Espíritu Santo. Claro. Sí, o sea, creo que cuando llegamos a esta comprensión, lo vemos desde este ángulo. Pero cuando la gente va iniciando en este camino que todavía no conoce mucho de esta forma de vivir, porque es una forma de vivir, es una forma de entender estar en la vida. Creo que tienes que empezar como poco a poquito como a cambiar esta forma interna que tienes de ver las cosas para que las cosas cambien, porque todo está aquí dentro, ¿no? Pero bueno, yo me enfoco un poco más en las personas que van iniciando en este descubrimiento de este camino, ¿no? Que para mí ha sido maravilloso y que por supuesto que bienvenido todo el que necesite hacer este cambio y este entrenamiento mental para que puedan comprender con esa claridad lo que en realidad significa, digo, básicamente. Muchas gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta? Marilu, tus palabras en todo caso, para invitar al siguiente workshop, que allí sí profundizaremos en el tema muchísimo más, aunque hoy ya lo iniciaste, ya lo iniciaste como que profundamente, pero bueno, en el siguiente workshop vamos a tener a Marilu justamente profundizando sobre el tema y ya desde la perspectiva de lo que es un curso de milagro. Entonces, micrófonos para ti, para tus palabras, para ir cerrando ya por el día de hoy. Bueno, yo sí los invito porque a mí me encantaría que el siguiente workshop fuera un poco interactivo en el que pudiéramos platicar sobre situaciones en las que otras también o otros hayan transitado este tipo de situaciones. Porque dentro del abuso son varias etapas, no es
digo, a lo mejor ahorita lo dije muy abreviado y muy cómo fue mi transitar y cómo, digamos, concluí, pero cuando uno está viviendo y está entrando en ese camino, no solamente es el vivir el episodio y luego tener herramientas y luego solucionarlo y luego comprender, o sea, no es así de fácil y sencillo. La mente de un niño cambia. O sea, cuando sucede un episodio así, tu mente cambia y la comprensión durante ese periodo hay que irla analizando porque tienes muchas situaciones en las que ni siquiera tienes conciencia de qué es lo que está pasando. Entonces yo las invito, o sea, o sea, invito a todos a que podamos platicarlo más a profundidad, que sea un poco más interactivo. Yo tengo a lo mejor cosas que decir, pero también tengo mucho que escuchar, ¿no? Entonces creo que este diálogo me encantaría que fuera así. Bueno, entonces en gratitud. Maestra Victoria, ¿iba a decir algo más? Ya nos vemos en en el próximo workshop. Encantada. Muchas Gracias, Bueno, gracias. gracias, gracias. gracias. En gratitud, Marilú, por en verdad estar aquí, traer este tema que es tan sensible, porque evidentemente todos los temas son sensibles, pero bueno, en cierta manera hay unos que otros que nos hacen ruido o no todavía en nuestras vidas. Entonces, bueno, en gratitud por estar aquí, en gratitud, síganos por nuestras redes. Marilú va a tener su segundo workshop y en esa oportunidad vamos a profundizar sobre el tema. Agradecidos, los invitamos a seguir, a seguirnos por nuestras redes y al siguiente workshop. El día de hoy tenemos otro ya a las 8 horas Venezuela, 9 horas Brasil, que se va a estar haciendo con otra maestra. Y bueno, en gratitud, nos vemos en los siguientes. Síganos por nuestras redes. Y si no te has inscrito todavía para participar, para estar el día 28 y 29 con nosotros, inscríbete por nuestra página www.encuentroglobalucdm.org y allí tienes toda la información sobre el evento. Si quieres ir en presencial a Brasil, a Sao Paulo y ver a Jorge, a Mica y a todos los maestros que van a estar en presencial, también ponte en contacto con nosotros. En la página tienes toda la información y ponte en contacto con Jorge a través de el número de telefónico que está allí. Es una manera de contactarlos donde te pueden suministrar toda la información. Bueno, agradecido, Gracias, Jenny. en Gracias. gratitud y nos Gracias, vemos en la Marilu. próxima oportunidad. Bendiciones a todos. Gracias a Gracias. todos. Chao.